mi amado hermano, qué bueno tenerle con nosotros acá. Amén. Bien, vamos a disponernos para la palabra en esta mañana entonces. Y vamos a continuar, ya para ir terminando con la serie de temas que traemos de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Este sería el penúltimo capítulo, mensaje, perdón. Pues sí, capítulo también, porque estamos terminando el capítulo 15 y si Dios lo permite, dentro de 8 días miraremos el capítulo 16, ahí tampoco nos vamos a demorar. Les dije que en el capítulo 15, que es el más grande, tiene 58 versículos, realmente 2 mensajes nomás, porque es muy entendible, y además de que es muy entendible lo que él comenta aquí, habíamos dicho nosotros que normalmente vamos a ese pasaje una y otra vez, siempre tiene que ver con la obra de Cristo, ahí vamos. Y habíamos dicho nosotros hace 8 días que el tema general sería la resurrección general, capítulo 15, una resurrección general. Vimos la primera parte hace 8 días, vamos a ver la segunda, vimos del versículo 1 al 34 y vimos 3 cosas, ya que tiene 7 cosas podemos encontrar en ese capítulo. Pero en los versículos 12 y 13, por favor, una vez más vamos a ir, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 y 13. Leemos: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, el punto de los corintios no es que ellos dudaran de la resurrección de Cristo, lo dijimos hace 8 días, sí, porque ellos predicaban la resurrección de Cristo, creían en la resurrección de Cristo. Luego Pablo, vimos en la primera parte, hace un recuento de esa resurrección. El punto con algunos en Corinto era que ellos dudaban de la resurrección de los muertos. Entonces, el punto principal de 1 de Corintios 15, capítulo 15, es la resurrección de los muertos. Ese es el tema, la resurrección de los muertos. Y ellos creían en la resurrección de Cristo, pero no creían en la resurrección de los muertos. Decíamos, ¿por qué? Porque ellos habían recibido de los griegos, y esto es un concepto que viene desde Sócrates, Aristóteles y Platón, que ellos dividían el cuerpo del alma o del espíritu, lo dividían de tal manera que para los griegos la muerte era una liberación del espíritu. Entonces ellos decían, bueno, esta carne es mala, el cuerpo es corrupto, mi espíritu es de los dioses, es bueno, mi muerte me libera, mi espíritu es libre de esta carne, entonces que se descomponga esa carne y yo ya soy libre y paso a estar con los dioses. Yo que voy a creer en que ese cuerpo resucite, y es así, ¿no? Y más que todo cuando usted, hermano, tiene una enfermedad, tiene una dificultad. Usted ha luchado, ¿sí o no? Todos luchamos con esta carne. A veces la carne no se quiere mover. Esta mañana que fui a abrir allá y subí a las gradas, yo sentía, es que ayer con Germán me llevó por allá, estuvimos como 5 horas montando bicicleta y eso le afecta a uno. Y yo pensaba ahora y yo decía, este cuerpo, en la gloria no voy a sufrir así. En la gloria voy a montar cicla y no vamos a tener esos dolores que nos dan. Claro, porque estos cuerpos serán distintos. Cuando usted se enferma, un dolor, cualquier cosa, a veces, hermano, cuando usted comete un pecado y sí, carnecita mía, pero ¿qué pasa? Entonces, todo esto, los griegos tenían ese concepto. Hay que ser liberados del espíritu. Y así es que si yo soy libre del espíritu, ¿para qué quiero ese cuerpo? No, ahí está ahí. Y parte de ese concepto entró en Corinto, lo veíamos hace 8 días. Luego Pablo tiene que entrar y hablar, un momentico. Si ustedes creen que los muertos no resucitan, no van a resucitar, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, paila. O sea, cerremos mejor y vámonos, porque aquí, eso lo veíamos hace 8 días, no sirve de nada. Entonces veíamos ahí 3 cosas hace 8 días. Versículos 1 al 8, la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo ratificándolo. Versículos 9 al 11, veíamos que aún Pablo dice, yo también lo vi, y él defiende su apostolado. Y luego veíamos versículos 12 al 34, que habla de la resurrección de los muertos. Eso lo veíamos hace 8 días. Así que si alguno no vio el mensaje, Robin lo subió esta mañana, ahí está, para que se ponga al día. Hoy vamos a mirar la segunda parte y vamos a tratar 4 puntos restantes, versículo 35 al 44, y lo
número 4, continuando con el mensaje de esos 8 días, sería paralelos con el cuerpo resucitado. Va a ver que Pablo va a usar ahora unos paralelos para poder hablar del cuerpo resucitado, porque la pregunta surge en el verso 35, ¿no? 1 Corintios 15, versículo 35, surge la pregunta, pero dirá alguno. Alguien le había hecho ese comentario al apóstol Pablo. Había un comentario por ahí, entonces Pablo dice, bueno, pues alguien está diciendo eso, o algunos están diciendo eso. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Bueno, pues dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y esa es la pregunta que se estaban haciendo algunos en Corinto, o de pronto todos, y esa es la pregunta que se hace en toda la humanidad. Bueno, pero ¿cómo vendrán? ¿Ah? Si es cierto que hay resurrección de muertos, entonces ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo resucitarán? ¿Con qué cuerpo vendrán los muertos resucitados? ¿Y qué pasa con aquel cuerpo que se deformó? Todos ustedes saben que yo tuve un accidente en la bicicleta y a mí se me salió esta parte, ¿no? Yo aquí la tengo, aquí me ve por ahí un poquito. Entonces, la garantía mía es que cuando yo muera y resucite, ya voy a estar bien. Si alguien perdió un ojo, ya va a tener los dos, no se preocupe. Si algo le falta, usted lo va a tener. Y entonces la gente se pregunta, bueno, y aquellos niños que nacieron con síndrome de Down, aquellos, ¿cómo será? ¿Será que? Hermano, eso yo ya no voy a entrar ahí. Solo sé que cuando habla de un cuerpo glorificado, va a hablar de cuerpos totalmente perfectos, es decir, no nos va a faltar nada. Ahora, en cuanto a esa otra parte, sí yo digo que no sé, porque puede ser que, o los niños ahí se preguntan, bueno, y si un niño murió en el vientre, y si murió a una edad tierna, ellos serán adultos, o los ancianos, ¿no? Murieron ancianitos ya, ellos serán así, o será que son rejuvenecidos, o todos vamos a tener una misma edad. Hermano, ahí no hay que especular, no sabemos. Yo creo que vamos a hacer una familia, por lo tanto va a haber de todo. Yo creo que desde infantes en la cuna hasta abuelitos, obviamente que vamos a estar con, o sea, jóvenes todos, digamos rejuvenecidos, ahí no nos va a faltar nada y te va a poder hablar con un niño, pues, pienso yo, no sé, más no quiero entrar a especular. Pero la pregunta es esa, pues, ¿cómo vendrán? Entonces en la parte punto 4, que serían versículos 35 hasta el 44, vamos a ver que hay un paralelo que el apóstol Pablo va a hacer entonces para explicar esa pregunta con otras cosas. Entonces lo primero acá es, ¿cómo los corintios querían saber cómo serían sus cuerpos resucitados? Entonces Pablo le responde dándoles un ejemplo de la creación, versículos 35 al 38. Otra vez, 35, ¿cómo? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán entonces los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esa pregunta usted se la ha hecho. Entonces Pablo dice, ¡ay, necio! Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo llaman necio. No sé si es porque había otro tipo de inquietud, o se estaban burlando. Más creen algunos comentaristas que Pablo los trata de necios, no a los corintios como tal, sino a algunos que estaban era como mofándose, como hacen, ya, sí, hay resurrección, sí, ¿y con qué cuerpo vendrán? Pues, ya. Entonces él le dice, usted es un necio. Ay, Padre Santo, y la palabra es un poquito fuerte, como bobo, tonto, atembado, yo no sé cómo llamarlo. Bueno, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y esto, hermano, lo sabemos, y Jesucristo también lo dijo en Lucas 12, 24, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, es decir, si se desintegra, tiene que perder lo que le es, entonces ahora sí va a nacer una nueva vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Y si usted quiere esperar una resurrección, un cuerpo, ¿cómo va a venir el cuerpo? Bueno, no piense que va a llegar así como usted está ahora, todo corrupto, todo corrompido, mal hablado, mal pensado. No, olvídese, ese cuerpo usted tiene que morir primero. Y hasta que no muera y se desintegre esa carne suya, entonces ahora Dios lo va a vivificar, es decir, le va a dar un nuevo. Porque en todo lo que conocemos de semillas es así.
Dice, no es la semilla, la misma semilla, sino que cuando la semilla puede ser muy dura y se siembra, y con la tierra y con la humedad, ella se revienta, es decir, pasa el proceso de muerte. Y cuando pasa el proceso de muerte, nace algo tierno, algo tan hermoso, ¿no? Pequeñito, para que crezca y luego pueda dar fruto. Más o menos es lo que Pablo estaba tratando de poner una semejanza allí. 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. O sea, ¿con qué cuerpo vendrán? Por eso mucha gente dice, ay, pero, y entonces, yo ahorita amo, hay personas que así, amo a mi esposa de tal manera que, o amo a mi madre, o amo a mi hijo, o no sé a quién, que si se muere yo me entierro con él. Hay personas que han dicho así, ¿sí o no? Entonces él está diciendo, bueno, ¿usted cree entonces que usted muere con esa persona? Y hay quienes han dicho, pues yo no sé hasta dónde esto se hace, no quiero meter en problemas. Pero hay gente que ha dicho lo siguiente, ay, se murió, se fue, ay, yo me voy a morir y cuando muera me voy a encontrar contigo en el cielo. Pues, hombre, ¿esa es la expectativa realmente? ¿O la expectativa es encontrarnos con Jesús? Entonces Pablo lo que quiere decir es, a ver, un momentico, después de la muerte viene algo diferente. Y yo no sé, tú puedes amar mucho a tu cónyuge, a sus hijos y todo, no va a pensar que se murió, y entonces cuando resucitó, ay, eso como que sigue lo mismo ahí. Hay algo diferente. Versículo 37, lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, no. O sea, lo que muere, en este caso, no es lo mismo que va a salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, ya lo expliqué. 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Dios es el que se va a encargar, no nosotros. Dios es el que se va a encargar en la resurrección de darnos el cuerpo como Él determinó, como Él quiso. Ahora, yo quiero decirle algo. Si la resurrección de los cuerpos va a ser muy semejante, y es así, Cristo las primicias, lo veíamos hace 8 días, al cuerpo, la resurrección de los muertos va a ser muy semejante al cuerpo de Cristo, entonces hay una base que podemos tomar, y es que a Cristo lo conocieron. Al comienzo no lo conocieron las mujeres, no lo conocieron los discípulos porque ellos tenían un velo. Pero dice la Biblia que cuando el velo les fue quitado y lo vieron, se asustaron. Este es cuando Cristo se aparece a los 12 discípulos allá, ellos lo ven inmediatamente, o cuando estaba a la orilla del mar, habían 7 pescando, Jesús se aparece, todos sabían que era el Señor, pero ninguno quería hablarle, pero dice que todos sabían. Es más, le vieron resucitado, pero mire esto, y ahí es donde a mí me hace pensar. El Señor le dijo, yo soy, míreme que yo soy. ¿Y qué le mostró? La señal de los clavos. Jesús tiene los clavos ahí, el costado. Eso me hace pensar a mí, porque digo, bueno, sí, Dios nos va a dar un cuerpo como Él quiere, dice la Biblia, y va a ser semejante al de Cristo. Bueno, lo que redondeemos el pensamiento para no ir tan lejos, pensemos lo siguiente más bien. El cuerpo que vamos a tener en resurrección, aunque es un cuerpo perfecto y glorificado, obviamente, como lo vamos a ver más adelante, pero es un cuerpo que tú vas a reconocer. De ahí donde muchos teólogos han dicho, bueno, entonces sí, yo voy a reconocer a mi padre, voy a reconocer a mi cónyuge, a mis hijos, los voy a reconocer. Yo voy a saber quiénes son. Lo que no podemos decir es que ese mismo afecto va a perdurar, porque Jesús lo dijo claramente. ¿Me acuerdas cuando le pusieron el ejemplo? Y si un hermano se casa con una... Si una mujer se casa con un hombre y él tiene 7 hermanos y muere y todos llegan a ser la mujer de él porque todos murieron, y la gran pregunta, los saduceos que no creen en la resurrección, ¡en la resurrección, Jesús! Allá aparece la mujer y aparecen los 7 maridos. ¿De quién va a ser, Señor? El Señor le dice, ustedes son tan necios porque erran las Escrituras. En la resurrección no va a haber casamiento. Quedaron. Entonces es un punto para decir que en esa parte afectiva no va a haber una continuidad. Va a haber una continuidad en algunas cosas, pero va a haber una descontinuidad obviamente en otras cosas. Y la descontinuidad que va a haber, es decir, no van a seguir las cosas, es esos lazos afectivos que había acá.
allá solamente va a haber el amor de Dios. Amén. Eso es impresionante allá. Ok. Lo primero, vimos eso. Lo segundo de ese punto es que hay especies diferentes. En este caso, las estrellas son diferentes. En gloria, especies diferentes, estrellas diferentes, van a haber glorias diferentes. Versículo 39 al 41. ¿Sí? O sea, esto no necesita mucha explicación. Luego dice el 39, no toda carne es la misma carne. ¿Ve? Otra vez para decir que seremos diferentes, nuestra resurrección será cuerpos distintos. Eso sí, hermanos, tengan en cuenta eso. Y es lo que va a explicar ahora el apóstol Pablo. Los cuerpos son distintos porque nosotros morimos en una corrupción, hermano, que es impresionante. Por eso hay que entender eso. Ahora que yo estaba leyendo de la justificación y que estábamos hablando de la justificación, el problema con la iglesia romana y algunas iglesias cristianas es que creen que la justificación a mí me hace justo. Y aquí lo hemos explicado una y otra vez. La justificación nos declara justos. Es decir, cuando por la fe yo creí en Jesús y usted creyó en Jesús, Jesús lo justificó a usted, me justificó a mí. Es decir, Él me declara sin pecado. Él me ve sin pecado. Yo ya no tengo pecado delante de Dios en un acto legal, en un acto forense. Es decir, en un decreto. ¿Cómo le explico esto? A ver, como cuando a un asesino, pongamos esto, un violador de niños, a un violador de niños lo llevan ante el juez. Y hermano, y el juez le da un decreto y le dice, usted es inocente, usted ya no debe nada, ya sea porque pagó con cárcel, o ya sea porque alguien le pagó la deuda. Y él le da un certificado de que él ya es inocente. Toda la sociedad lo ve como un violador de niños. Es más, él sale a seguir violando niños, pero él tiene un certificado que dice, yo no le debo a la justicia nada, yo ya pagué mi deuda. Entonces, hermano, la justificación no me hace a mí justo, me declara justo. La justificación delante de Dios es que por Cristo y por la obra de Cristo, tú ya estás sin pecado, yo ya estoy sin pecado. Legalmente, pero posicionalmente no. Sigo siendo pecador porque a mí no me hace justo. Y por ser pecador es que me voy a morir y me van a enterrar. Eso tiene que tenerlo claro usted, hermano, porque si no entramos en problemas. Yo le decía a mi esposa esta mañana, el problema que tienen algunas iglesias, como una donde nosotros veníamos, y es pretender que de alguna manera nosotros vamos a alcanzar la perfección. Creo que era Wesley, sí, la teología wesleyana, que él te trajo esa idea. Y es que el cristiano puede perfeccionarse de tal manera y que él puede llegar a alcanzar la salvación. Hermano, ese concepto tienen algunas iglesias a tal punto que ven a su pastor casi santo, solamente levantan las alas y tal vez por eso le obedecen todo lo que él dice y lo ven y como que es el ungido. Oh, hermano, eso es peligroso. Déjeme decirle que usted y yo, delante de Dios, en cuanto a una vida práctica, somos pecadores desde la cabeza hasta los pies. Que la única diferencia con el impío es que tú eres justificado, es decir, tú eres regenerado, tienes una nueva vida. ¿Y qué es la nueva vida? Hay personas que creen, porque yo creía así, es que la nueva vida es un nuevo corazón que Dios me dio y me lo puso aquí. No, la nueva vida es una nueva condición. Es decir, la nueva vida es una habilidad, una habilitación que Dios me dio ahora para yo poder entender las Escrituras, para yo poder ahora comprender a Dios, y además de eso tengo el Espíritu Santo que me guía a una vida santificada, es decir, a ser cada día más como Cristo, a conocer más a Cristo, pero nunca llegaré a una etapa final de perfección aquí abajo. Nunca. Nosotros seguimos siendo imperfectos. Entonces entender esa doctrina es muy importante, pues para no caer en el error que caen algunos. Entonces verso 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres. Y aquí cuando habla de los hombres está hablando de todos los hombres, no solamente de los cristianos. Otra carne, la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. O sea, son carnes, son cuerpos. Estos cuerpos son distintos todos. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales
y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Ahora, carnes distintas, glorias distintas. Palabra gloria aquí es resplandor. El resplandor es diferente, el resplandor es distinto. Versículo 41, una es la gloria del sol, o sea, el sol tiene una especie de brillo. Otra es la gloria de la luna, ella tiene otro tipo de brillo. Y otra, la gloria de las estrellas, brillan diferente, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Él está hablando de los astros aquí, él está diciendo cada astro brilla de una manera diferente o tiene una gloria diferente. Eso mismo pasa también con los animales y eso mismo pasa también con el ser humano. Somos diferentes en ese sentido. Entonces, la resurrección es distinta a la forma en que fuimos muertos. Eso es lo que hemos venido tratando de ver. Versículo 42. Así también es la resurrección. Note que viene hablando de diferentes cuerpos y de diferentes glorias. Entonces luego ratifica, así también es la resurrección de los muertos. Punto. ¿Y cómo es así? Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Mire lo que dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Amado hermano, se siembra aquí es muere. El hombre muere en corrupción. Desde el católico más nuevo hasta el papa, así que podemos pretender que haya niveles. Desde el cristiano aparentemente más santo, o como algunos lo llaman cristianos carnales, y es que existen, aunque no existen. Todos, cuando mueran, ese cuerpecito es corrupto. Yo creo que a más de uno se le como que se bajó, o se bajó, no, se asentó mejor. Siéntese en su silla, hermano. Porque no vaya a pensar que usted es más espiritual que el que está a su lado. No vaya a pensar que ese hermano nuevo es menos espiritual que el pastor que lleva 40 años en el evangelio. No. Es más, la justificación no es uno más y otro menos. Igualitos todos. Cuando el Señor determinó justificar a uno, así lleve 50 años justificado y lo justificó a este recién, es igualito. Una sola justificación para todos. Y así algunos tengan niveles de santidad. Ahí sí podemos hablar de niveles de santidad, porque en el momento en que se entregue, entonces, bueno, ¿y qué es la santidad entonces? Hermano, mire, no vayamos muy lejos. Santidad es ser como Cristo. ¿Y cómo es ser? Cada día te pareces más a Cristo. ¿Y cómo es eso? Primero, porque tienes un corazón nuevo, es decir, una regeneración en tu vida. El Espíritu Santo está en tu vida, tú conoces más la palabra, entiendes más la palabra, comprendes más la palabra, por eso pecamos menos. ¿Por qué pecamos menos? Porque tenemos una nueva condición, un nuevo corazón, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, porque tenemos la guía de la palabra. Además, estamos siendo llenos del conocimiento de Dios. Jesús dijo, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Pablo hablaba de que la santidad es llegar a ser como Cristo, es decir, usted es más santo cada vez cuanto más conoce de Jesús. Pero en la práctica, si tú fueras distinto a tu hermano, entonces Pablo estaría aquí equivocado. Pero Pablo dice, se siembra un cuerpo ¿qué? Corrupto. Todos. Y si no, entonces, si es que hay alguien que es más o menos santo, entonces no se dejaría enterrar mucho y rapidito se iría. Eso es lo que quiere explicar Pablo acá. ¿Dónde es? 42. Se siembra en corrupción, pero aquí está la diferencia. ¿Resucitará qué? Incorrupción, es decir, eso que se sembró ahí corrupto, ya no hay corrupción, ese cuerpo ya no está en corrupción. 43, se siembra en deshonra. ¿Por qué deshonra? Ya lo dije, este cuerpo nos deshonra, este cuerpo nos humilla. A mí estos días me ha estado humillando mucho con un daño de estómago. A veces como que no puedo comer algunas cosas porque corra para el baño.
resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. Hermano, qué bendición, se siembra en debilidad. Por eso yo le puse el ejemplo de que nos cansamos. Pero ¿qué pasa? ¿Resucitará en qué? En poder. ¿Sabe, hermano, cuál es la esperanza entonces del cristiano en su enfermedad, en sus aflicciones, en todo eso? La resurrección. Porque este cuerpo que usted tiene, que es todo debilucho, hermano, una vez muera. Yo cuando pensaba eso, decía, uy, Señor, o sea que la muerte es una bendición. En serio, porque me libro de este cuerpo. No como los griegos, no con eso, no. Temporalmente, me libro de este cuerpo temporalmente, pero esperando la resurrección de mi cuerpo, porque Orlando no es sin el cuerpo. Tú y yo fuimos formados de una parte espiritual y una parte material. Y eso soy yo. Yo soy mi alma y mi cuerpo, eso soy yo. Y si me faltara mi cuerpo, pues claro, cuando mi cuerpo me falta es porque mi espíritu se va con el Señor. Y mi cuerpo se queda aquí. Y entonces mi familia va a llorar mi cuerpo. ¿Pero por qué van a llorar mi cuerpo? Yo ya no estoy ahí, yo estoy celebrando con el Señor. Y por más que traten de llorarme ahí, yo ya no los voy a ver. Algunos me dirán que yo soy muy cruel en cuanto a eso, pero es que es un muerto. ¿Por qué al muerto le llevamos flores? ¿Por qué al muerto le decimos palabras? ¿Por qué al muerto lo lloramos? Y todo así es que sí, yo quiero entender esa parte, pero es que tiene una cosa. Él no está ahí ya. Es más, el muertico entró en descomposición, esperando la resurrección, para que ahora sí, Orlando que está allá, bueno, cuando me toque, sea resucitado y ahora sí me encuentro, y ahí sí estoy yo, ese soy yo total. Hermanos, si usted entendiera la muerte de esa manera, sufriríamos menos. En serio, sufriríamos menos. Porque aquí estamos espíritu y cuerpo en uno solo. Se murió, se fue el espíritu con Dios. Ahora, si es impío, se fue para el infierno a sufrir. Aquí quedó el cuerpo y lloramos el cuerpo. Bueno, sí, y yo entiendo eso porque nos va a hacer falta y todo, pero entonces ya como cristianos ya no está ahí. Yo por eso ya, yo voy a un entierro, ustedes ya no sé, los que saben, yo no miro el cuerpo. ¿Por qué? Porque yo quiero verlo la última vez que lo vivo y ese es lo que yo quiero tener. Y yo para qué hubiera mirar allá ese cuerpo si yo ya sé que ese se está descomponiendo allá y ese no es. Antes yo digo, Señor, ¿dónde estará? Confío que esté contigo. Y toda la gente está allá con el cuerpo. Pues yo voy más bien a los familiares y trato de estar con ellos más bien y todo, pero ese ya no. Ese ya va en descomposición. Algunos me tildan, usted es muy duro. Bueno, digamos que sí, pero tiendo a ser más realista bíblicamente que otra cosa. Así es. ¿Dónde vamos? Ya. 44. Entonces ahora viene otra sesión ahí, que hay cuerpos físicos y cuerpos espirituales. Cuerpos físicos y cuerpos espirituales. El 44 se siembra cuerpo animal. Ahí resucitará cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pero esto es impresionante, se siembra cuerpo animal. Alguien dice, no, ¿cómo así? Nosotros no somos animales. Ojo que ahí está hablando animal de ánima o de alma. Y esa parte animal ahí más que todo se refiere es como el cuerpo. Lo que pasa es que, y otra vez, hermano, a veces hay una confusión ahí de palabras, porque es que el ser humano es uno solo. Es decir, Orlando es uno solo. Usted a mí no me puede dividir. Yo soy espíritu y soy cuerpo. Entonces por eso muchas veces se le puede llamar alma, en este caso ánima, a la persona como tal, o se le puede llamar al cuerpo ánima también en el sentido de cuerpo animal, porque soy uno solo. Lo único que a mí me separa, hermano, y me puede separar de esos dos componentes de mi cuerpo es la muerte. Es lo único que me puede separar, la muerte. Cuando la muerte me separa, automáticamente mi cuerpo entra en descomposición y polvo eres y al polvo volverás. Pero mi espíritu va a Dios, pero eso es temporal, hermano. Porque Dios ya nos hizo así y ni crea como los griegos que vamos a vivir nuestro espíritu libre por allá, desnudo sin el cuerpo. No, yo necesito mi cuerpo, usted necesita su cuerpo y nuestro cuerpo va a ser semejante al de Cristo. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, el versículo 44, la última parte, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, en este cuerpo animal y en este cuerpo espiritual, el hombre se identifica con Adán y con los resultados de la caída, mientras que Jesucristo es diferente por estar sin pecado. Note cómo el hombre se identifica. Como hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual, versículo 45, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán,
alma viviente, o una alma que vive, o un cuerpo que vive. Pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Es decir, Adán, que fue el primero y donde venimos nosotros, fue hecho un alma viviente que tiene vida aquí en la tierra, mientras que el postrer Adán, y comienza a dar unos paralelos acá, que es Cristo, espíritu vivificante o espíritu que da vida. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos Adanes? El primer Adán ya sabe quién es, el primer que Dios creó y nuestro representante. El segundo Adán es Cristo, representante solamente de la iglesia. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y como está hablando de que el postrer Adán es espíritu vivificante, está hablando de Cristo, entonces dice el 46, mas lo espiritual no es primero, es decir, y está hablando aquí de Adán. Cristo no fue primero en el sentido de la encarnación, porque Cristo es eterno. Está hablando del hombre Adán y del hombre Cristo. Primero fue el hombre Adán con todo su pecado, después fue el hombre Cristo. Estoy hablando de la encarnación, y esto es muy importante, y siempre que hablemos de Cristo hay que hacer diferencia en esto para no entrar en algunos malos entendidos con algunos pastores que se equivocan en cuanto a la apreciación de Cristo. Jesucristo es eterno, siempre ha existido porque Él es Dios, pero Él tuvo un inicio en su carne, su cuerpo tuvo un inicio. Pero primero fue Adán y luego fue Cristo, lo que está tratando de hablar acá. Entonces verso 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, como lo llama otra vez animal, de la palabra ánimo, ¿no? Perdón, alma. Luego lo espiritual. Entonces 47, el primer hombre es de la tierra. Y está hablando de Adán otra vez, y obviamente la descendencia, nosotros, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué le dijo a Nicodemo? Yo vengo de arriba. Y una y otra vez el Señor dijo, yo vengo del cielo, y al cielo voy. Pero Adán vino del cielo. Adán fue hecho de la tierra. Hermano, tú y yo somos tan terrenales. Ayer que almorzábamos con mi esposa, yo le decía, y saber que esto es lo que nos mata. Porque a lo que nos mata a nosotros es la comida. Si supiéramos comer, ¿verdad? Bien. Pero las enfermedades vienen por el boquisabroso que es uno. Ahí es donde nos llenamos de todo. Somos tan terrenales que queremos comernos lo que produce la tierra. ¿Y por qué pecamos? Porque el pecado es de aquí, de la tierra. Somos tan terrenales que eso es lo que queremos. O como dijo un pastor, a mí nunca se me olvida algunas frases que son importantes. Y él decía, ¿sabe por qué queremos pecar y por qué a esta carne le gusta el pecado? Porque esta carne sabe que entre más peque, más rápido muere. Porque quiere regresar a la tierra donde fue tomado. ¿Acaso el pecado no nos lleva allá? Y todo el desorden que tenemos tan terrenal. Entonces 47, el primer hombre de la tierra es terrenal. Por eso, hermanos, santo Dios, ¿qué va a cambiar a un terrenal? A un terrenal hay que predicar el evangelio y hablarle de Cristo para que con el espíritu que está en él pueda vencer eso terrenal en él y tan siquiera tenga tiempo para Dios. Usted sale hoy de este culto, hermano, pues yo no lo vuelvo a ver. Y yo no sé por qué coge ahora. ¿Y qué va a hacer? Si en usted no hay una nueva creación, si en usted no está el Espíritu Santo, usted ahora esta temporada de diciembre es igualito al mundo sin Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que tengo una nueva creación en mí, que el Espíritu Santo está en mi caramba y que hace por lo menos que yo busque a Dios y me encamine hacia allá. Y la Biblia habla de la muerte de la carne o la mortificación de la carne. Dice que por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Ahora ese morir se traduce mejor como mortificar, es decir, lo mantengo ahí. Pero si yo no soy espiritual, es decir, yo no busco a Dios y el Espíritu Santo no le doy libertad, lo tengo contristado, lo tengo apagado, no está fluyendo, no me lleno. Entonces, hermano,
ya no voy a mortificar mi pecado y el pecado va a aflorar otra vez. Entonces ahora usted en diciembre se quiere tirar una pachanga, se quiere... Oh, no está prohibido, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Y era mi problema. Muchas iglesias tratando de decirle a esa carne que cambie. Esa carne no va a cambiar. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó, hermano. Mire, en serio. Mire lo que me pasó a mí. Yo no sé si ahí de ayunar, pero yo ayunaba mucho para quitar algunas tendencias pecaminosas en mí. Y yo era el que creía en la perfección. Yo creía que yéndome 3 días de ayuno, yo me iba a santificar y que iba a llegar ya sin deseos carnales y pecaminosos. Y así fue. Y yo me iba confiando en eso. Y cuando llegaba, a los 8 días estaban vivitos ahí. Y, Dios mío, yo perdí mi tiempo allá. Yo aguanté hambre como un berriondo. Después fue que comprendí que así no era. Y que mire, hermanos, y es una mala noticia. Esos malos pensamientos, esos malos deseos, esas cosas que le inclinan al pecado, van a ir contigo hasta la muerte. Así es. Pero tienes una autoridad. Dice el Señor que a nosotros nos dio el poder para vencer el pecado. No reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis. Esa es la palabra y es la que tenemos que seguir. Eso es santidad. Ahora usted va a decir, entonces ¿qué? Hermano, mire, yo no sé, santidad es honrar a Dios, obedeciéndolo. Y si usted no depende del Espíritu Santo y de su gracia, usted no lo va a hacer. Pero esta carnecita hay que mantenerla ahí, pero la mala noticia es que no le va a cambiar. Ay, Santo Cristo. Entonces en el 47, el primer hombre es de la tierra terrenal. Claro, aquí un momentico, porque alguien yo escuché por ahí una voz. No, yo no voy a luchar, pastor, yo dejo que me arrastre mi carne de la corriente. ¿Ah, sí? Creciendo en gracia, desgraciado. La Biblia está llena de mandamientos. Obedezca, esfuérzate, ore, ayune. Dice, hágale, mijo. Porque alguien va a decir fácilmente, como que escuché por ahí una voz, ya estoy justo legalmente, entonces ahora me abandono a mi carne. Sí, ¿cómo no? ¿Y dónde está la santidad? La misma doctrina que habla, la misma palabra que habla de la doctrina de la justificación legalmente, me habla de la doctrina de la santificación, que es mi esfuerzo. Aunque la santidad es de Dios. Un pastor hablaba de esto y me llamó la atención porque él decía, mire, en la doctrina de la santidad el 100% lo pone Dios y el 100% lo pone usted. Eso me descrestó. ¿Qué quiere decir? Dios es el que me santifica. Sin Él yo no puedo. Pero yo tengo todo el empeño para santificarme. Y sin mí no lo hará. ¿Cómo es? Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Con eso ya, porque algunos van a pensar, uy, pastor, si usted me está hablando así que yo no voy a cambiar y que no puedo perfeccionar. No, pastor, pues yo no le voy a bregar. Yo creo en el Señor y ya, y me va. Y ya saben que hay iglesias. Es más, desde el tiempo del siglo II y III se llamaban los quietistas. El quietismo es una herejía. Fue catalogada como una herejía. ¿Qué es el quietismo? Personas que decían, trabaje Dios y yo aquí me hago el bobo. Yo aquí me siento, voy a sentarme aquí a esperar que Dios produzca en mí el querer como el hacer. Sí, y no dice, ocúpate de la salvación con todo temor y temblor y luego Dios va a producir en ti el querer como el hacer. Porque somos expertos en coger un versículo y sacarlo. No, deje que Dios trabaje. ¿Sí? No le haga usted y verá. Por dejar que Dios trabaje y usted quedarse inquieto, lleva años en la misma condición. Ay, Padre Santo. No, necesito terminar, 47. El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo, el segundo hombre Cristo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, hermanos, dígame. Por eso hubo un grupo en Juan que estaban diciendo que ellos ya no tenían pecado. Y Juan les tiene que decir, mire, mijito, si usted dice que no tiene pecado, usted hace al Dios mentiroso y la verdad no está en usted. Porque Dios dice que tiene pecado y la verdad de la palabra también le dice que tiene pecado. Mejor sea como Pablo. Pablo reconoció el pecado que muere en mí.
Y yo ya me di cuenta que hay una parte en mí que quiere ir a pecar, pero hay otra parte que no. ¿Qué hago yo, Señor, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos dicen, ay, Romanos capítulo 7 es para inconversos. Pues allá usted quédese ahí. Otros dicen, ay, Romanos capítulo 7 es para uno que recién está comenzando. Quédese ahí. Romanos capítulo 7 es para un creyente maduro que tiene luchas diarias con el pecado y la victoria la encuentra en Romanos capítulo 8. Amén. Es decir, y me gustó mucho, esto lo dijo Sam Waldron, un predicador que me gusta mucho. Él dijo, el creyente vive en Romanos 8 y en Romanos 7. Y cada vez que esté en Romanos 7, agarra Romanos 8. Pero usted vive ahí, en los dos. En Cristo es la victoria, pero muchas veces en las luchas de Pablo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Note que dice aquí, hemos traído y traeremos. ¿Oh? ¿Qué vio ahí? O sea, nosotros tenemos la imagen del primer Adán. ¿Y tenemos la imagen del segundo? No, la traeremos en la resurrección. ¿Se da cuenta? Si ve tan hermoso que es estudiar la Biblia, de esa manera comprendemos. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, yo traje la imagen del primer Adán y la tengo. Pecador hasta los huesos. Pero traeremos en la resurrección, en mi cuerpo glorificado, como lo va a explicar ahora, traeremos la imagen del celestial, la de Jesucristo. Ahora estamos en un proceso de obediencia, pero no en perfección, después la traeremos. Número 6, mortalidad y victoria. Aquí voy un poquito rápido, versículos 50 al 57. Ahora Pablo nos dice cómo los creyentes recibirán los nuevos cuerpos en su nueva vida espiritual, o de resurrección o de glorificación. Nueva vida espiritual, ¿es la vida de resurrección o es la vida de glorificación? Entonces nuestros cuerpos serán completamente transformados. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y este es impresionante porque Corintios 7 había dicho, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, nada de esto heredarán el reino de Dios. Jesucristo también habló, y no heredarán el reino de Dios todos los que cometen este tipo de pecados. Pero ahora Pablo lo encierra en algo, y es así. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, tu cuerpo, así como está, no pueden heredar el reino de Dios. Ahora entiende la importancia de la muerte, ¿no? Hermano, tu carne, tu sangre, no hereda el reino de Dios, no lo puede. Ni la corrupción, tu carne es corrupta, heredará la incorrupción. O sea, no puedo yo heredar la incorrupción. No es que Dios ahora va a venir y me va a poner algo. Por eso, hermanos, mírenme aquí, por favor. Entender el nuevo nacimiento como algo que Dios me pone acá es peligroso. Porque yo antes pensaba así por una mala teología, una mala enseñanza que me dieron. ¿Qué es nacer de nuevo? Ah, no, nacer de nuevo yo pensaba, es que Dios coge y te arranca algo malo que tenías y te pone algo nuevo que no tenías. Entonces te quitó la vida vieja y te dio una vida nueva, pero yo seguía siendo el mismo. Hermano, en mi cuerpo no pasa nada con el nuevo nacimiento. Nada. Yo nací de nuevo y sigo teniendo los mismos pensamientos, las mismas emociones, la misma voluntad y mi mismo cuerpo. A mí no me cambiaron ni siquiera los ojos de color. Yo nací de nuevo y seguí siendo el mismo. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Una nueva disposición ahora, donde el Señor me quita el velo y yo tengo una nueva disposición ahora y tengo el Espíritu Santo en mí. De manera que quien no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Entonces, 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, ni la incorrupción, hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, tome dormir ahí como morir, no todos moriremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. El cuerpo va a ser transformado. ¿Y por qué no todos moriremos? Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos
transformados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está hablando acá? ¿Por qué la necesidad de la muerte? Y él dice, y no todos dormiremos. Entendemos, y mirando a Tesalonicenses también, no mira ya en el caso 4, cuando Pablo dice que no todos dormiremos, está diciendo que no todos moriremos, es decir, el día que Cristo venga, muchas personas estarán vivas. Pablo pensaba que venía en ese tiempo, por eso él podía decir, Cristo viene ahora y no todos moriremos. Entonces, pero todos seremos transformados. Es decir, si Cristo se demora todavía y todos acá nosotros morimos, nos entierran, nos desintegramos como además 8 días, pero cuando Cristo venga seremos resucitados. Hay una transformación. Suponiendo que el Señor venga dentro de 8 días, y aquí en el culto dentro de 8 días va a venir, y todos estamos acá en el culto, suponiendo. Entonces, ¿qué pasa? Y sonó la trompeta. ¿Qué es sonar la trompeta? Hay muchos puntos de vista, pero yo creo que es la última palabra que se cumple. Es decir, cuando se sonaba la trompeta y se llamaban los profetas, los trompeteros o los trompetistas, porque ellos anunciaban algo. La trompeta anuncia algo. Entonces, más bien es cuando ya el Señor determinó el tiempo y diga, se acabó, el toque de trompeta es la última decisión de Dios, ¿no? Cuando Dios decida ya ahora si la venida de Cristo y diga, nos vamos por el pueblo abajo, si es que es el cielo arriba, no sé, nos vamos por el pueblo, entonces sonó la trompeta. Es decir, esa fue ya el último plan de Dios, la última decisión de Dios, nos fuimos, vino el Señor. Cuando eso pase y estemos nosotros vivos acá, no moriremos nosotros, es decir, no nos van a hacer un entierro, esa es la idea, pero somos transformados. Yo llamo una muerte, como dice ahí, en un parpadear, en un abrir y cerrar de ojos. Ustedes, sí, y ya, así es, ¡pum! En un abrir y cerrar de ojos mi cuerpo muere y resucita. O sea, yo soy transformado. Eso es lo que dice aquí. 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, la última decisión de Dios, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Sí ven? Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Hermano, a ver, ¿qué es incorruptible? Ya no se corrompe. Es decir, note, no vas a tener más dolor. Ya el dolor de cabeza se le fue. No se va a enfermar más. El pecado ya no está en usted. Por lo tanto ya no hay muerte. Más adelante vamos a ver eso rapidito. Es decir, la resurrección, hermanos, es algo glorioso para nosotros. Es una bendición. Seremos transformados, 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Mi cuerpo, que es corrupto, se vista de incorrupción, o sea que ya no se corroe. Y esto mortal se vista de inmortalidad, o sea, esto que muere ya no muere. La resurrección o la transformación de los que estén vivos pasan a un estado inmortal, es decir, ya no hay muerte. Por eso se llama vida eterna, ya no hay muerte. Y cuando esto corruptible, 54, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ustedes pueden buscar Isaías 25:8, donde el profeta dice: el Señor se tragará la muerte, es decir, el Señor destruye la muerte. Es una profecía que ve el antiguo pacto y ya se cumple en la venida de Cristo. Ya no hay más muerte. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte se acabó. 55, entonces viene la pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué se pregunta dónde está la muerte, tu aguijón? Porque la muerte tenía un aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el sepulcro tenía una victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Escuche, el aguijón de la muerte es el pecado. Aguijón es algo que chuza, que hiere. Entonces, ¿cuál era el aguijón de la muerte? ¿Por qué moríamos? Por el pecado. Porque el alma que pecare morirá. El pecado es lo que hace morir a la gente. Tu pecado es lo que te hace morir. Ahora, míreme aquí lo que le voy a decir.
Si alguien creía que ya no pecaba y que su cuerpo no comete pecado, entonces usted no va a morir. Y si muere, Pablo dice, moriste por el poder del pecado. Porque el poder del pecado te llevó a la muerte. ¿Ve la diferencia? ¿Ve por eso es tan bonito entender lo que es la justificación legal y entender de que yo no fui hecho justo? Porque si alguien cree que fue hecho justo y que ya no tiene pecado y que ya no comete pecado, entonces no va a morir. Pero aquí dice que sí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, o sea, el pecado es el que da la muerte, y el poder del pecado, la ley. En otras palabras, ¿qué es lo que le da poder al pecado? ¿Qué es lo que le da vida al pecado? La ley. Entonces alguien dice, Pablo dijo, yo ya estoy sin ley. Y como donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Está hablando de la justificación. La ley no tiene ya poder en la justificación. Usted legalmente que ha sido justificado y yo legalmente que estoy justificado, la ley ya murió para nosotros. Pero en la santificación la ley tiene el poder para darle vida al pecado. La razón por la cual un creyente debe reconocer que está en pecado y que comete pecado es por el poder de la ley. A mí me gusta cómo Martín Lutero y Juan Calvino hablaron de las tres fases de la ley, o como les llamaban, los tres modos de la ley. Ojalá nunca nos olvide esto. La ley tiene tres formas, o tres modos, o tres propósitos, como lo quiera llamar. Número 1, frenar el pecado. Gracias a la ley, porque cuando usted mira los gobiernos y todas las leyes que tienen los gobiernos a nivel del mundo se basaron en la ley moral de Dios. Y la ley que está escrita en los corazones o en las mentes de los impíos hace que pequen menos, frena el pecado. Número 2, la ley exalta el pecado, como dice aquí, muestra el pecado para que las personas vayan a Cristo, se arrepientan y corran a Cristo. Pero hay un tercer uso de la ley, y es que la ley es una guía para el creyente, mostrándole su pecado y mostrándole también la santidad. La ley al creyente no lo justifica, como las obras tampoco nos justifican. Eso lo expliqué y lo he explicado, y hay que entender esto. Nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. No somos salvos por guardar la ley, porque nadie puede guardarla, pero somos salvos para guardar la ley de Dios, y eso es parte de la santidad. Cuando usted lee bien la Escritura se da cuenta que la ley allá tenía un propósito y acá tiene otro propósito. El propósito de la ley acá para el cristiano es santificarlo. Amén. Amén. Y entonces usted dice, no, eso no, ya la ley ya no tiene nada que ver conmigo. Y entonces, ¿qué hacemos cuando Jesucristo dijo, si me amáis guardad mis mandamientos? Y entonces, ¿qué hacemos cuando Pablo dice, el amor es el cumplimiento del mandamiento? Porque quien ama ha cumplido la ley, es decir, quien ama puede guardar la primera tabla de la ley. Cuando ama a Dios y cuando ama a su prójimo, guarda la segunda tabla. Usted encuentra en el Nuevo Testamento, hermanos, todo un principio de mandamientos en cuanto a la ley de Dios. Entonces, verso 57, después de eso, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias damos a Dios que nos da la victoria. Y termino con una exhortación final. Parece que esta exhortación es no solo del capítulo 15, sino de toda la carta. Es como si ya hubiera terminado, dicen algunos teólogos. Ya aquí Pablo en el 58 concluye toda la carta, concluye el capítulo 15 y concluye toda la carta, y se requiere firmeza, constancia y dedicación a la obra del Señor. En vista de todo lo que ha dicho Pablo, aquí ya termina la carta, obviamente nos queda el capítulo 16, pero termina prácticamente la carta. Así que, como consecuencia del capítulo 15, como consecuencia del capítulo, de todos los capítulos anteriores, así que, hermanos míos amados, impresionante, a pesar de tener tan cardulones y a pesar de tener todo ese problema que tenían, ¿verdad? Ser una iglesia tan desordenada, parecía a niños, aún así Pablo los llama hermanos.
y les dice: mis amados, estad ¿qué? Firmes. ¿Y qué más? Constantes. Firmes es echar raíz. Constantes. No estén constantes, caramba. Firmes y constantes. ¿Qué más? Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? ¿Cada 8 días? Siempre. ¿Cada 15 días? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. No vaya a pensar que entonces vamos a parar. No, hay que seguir, hermano. La responsabilidad del creyente acá es estar firme en lo que ha creído, ser constante en lo que ha creído, crecer en la obra del Señor siempre, porque sabe que el trabajo que haga para el Señor nunca será en vano, es decir, habrá una recompensa final. De esta manera se termina el capítulo número 15, para ya terminar con unas cosas adicionales del capítulo 16, que veremos dentro de 8 días, antes de que quien sea viene y nos lleve a todos aquí. Bien, vamos a terminar, hermanos, en esta hora.